Y nosotros, como cada viernes, siempre tenemos la posibilidad de abrir la ventana hacia el mundo para conocer y escuchar qué va pasando en otras latitudes, en otros lugares del mundo. Y es por eso que nosotros abrimos la ventana y le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Tadeo Castiglione. Hola Tadeo, querido, ¿cómo andás? Buen día, bienvenido nuevamente a tu columna. Muy buenos días, querido Bruno, un saludo para vos, para toda la audiencia, como siempre una gran alegría y bueno, más aún los días viernes que creo que todos tenemos una alegría extra. Yo siempre digo lo mismo, a pesar de que hay algunos que al otro día laburan, que tienen otras actividades, pero el viernes como que siempre hay otro humor, ¿no? Hay otra predisposición. Claramente vamos a decir que acá las últimas fuerzas, los últimos suspiros de las semanas y después ya para descansar un poco, entonces creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, ¿no? Totalmente. Bueno, Tadeo, el mundo se sigue moviendo a pesar de que pensemos que el mundo gira alrededor de la Argentina. No, evidentemente el mundo sigue girando, se sigue moviendo y se van dando distintas situaciones. Nosotros ya veníamos tanteando y hablando de lo que viene sucediendo justamente con este acuerdo que intenta hacer los Estados Unidos con Rusia para intervenir en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Venimos viendo también los conflictos que se vienen desarrollando aquí también en nuestra América, con Perú, con Bolivia, lógicamente también con nuestro país, pero hay un continente que por ahí no lo tenemos en cuenta, pero que también es parte de esta balanza mundial y que tiene un peso muy importante como es el de África. Hace poquito conocimos, hace poquito no, porque vos es cierto, cuando ayer me lo remarcaste me dijiste, no, esto viene sucediendo hace un tiempo, pero evidentemente se empiezan a consolidar con el paso de los años. Estamos hablando de estas alianzas, podemos decir así, que se van dando entre países africanos. Claramente, para comenzar, querido Bruno, el mundo no se frena ni los fines de semana, lo cual también nos da trabajo extra a los que hacemos análisis internacional los sábados y los domingos, que a veces hasta suceden más cosas que durante la semana, por lo cual es muy complicado para hacer un filtro. Estamos hablando de la Confederación de los Estados del Sahel, una formación de una alianza entre diferentes países africanos, países africanos como Mali, Burkina Faso, Níger, países que si nosotros los tenemos en cuenta, en el caso de Burkina Faso porque a veces entran en los mundiales, los otros países conocemos poco y nada, y lo que sucede es que estos países hace ya 2, 3 años han venido llevando, debido a la gran descomposición social y debido a las situaciones internas de fragmentación, de pobreza, de crisis económica constante y demás, surgieron una serie de revoluciones muy parecidas a las que se dieron en la década del 70 cuando estos países lograron su independencia, y estas revoluciones encabezadas por un gobierno militar pero con un gran apoyo popular civil, terminaron por conformar una confederación, es decir, la unión de los diferentes estados, para juntos remar y tener un horizonte en claro. Y lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, en los últimos meses, es que los resultados de esta alianza se han empezado a volver en hechos tangibles, no únicamente una alianza primero en la esfera de defensa en contra del terrorismo islámico que reina en esa zona y también de todo el contrabando, estamos hablando del pleno desierto de Sahara, donde de la A a la Z se dan todo tipos de contrabando, drogas, armas, lo que uno busque desde el lado ilegal está en esa zona, y han logrado contener bastante esta situación, sino que incluso han nacionalizado gran parte de los servicios nacionales, incluso de las empresas estratégicas, que años anteriores dependía casi exclusivamente de países como Francia. Entonces vemos que estos países que antes no se mencionaban, ahora empiezan a tener un peso importante en las negociaciones internacionales, países con una gran materia prima, gran cantidad de reservas de oro, gran cantidad de reservas de uranio, entre otros recursos estratégicos, y lo que han hecho estos países fue, primero que nada, defender los recursos estratégicos del país. Si el oro es de nuestro país, lo vamos a extraer nosotros y lo vamos a procesar nosotros según nuestra propia legislación y no según lo que nos vengan a ordenar desde afuera. Y esto no únicamente en contra de lo que podríamos llamar Francia, que era el
dejó el gran país colonialista en estas tierras, sino que incluso le han puesto los puntos sobre la IES, como solemos decir, a China e incluso a Rusia. Hace no mucho tiempo estaba el presidente de Burkina Faso, el general Traoré, reunido con Putin, y le dijo: nosotros no queremos su ayuda, nosotros queremos que desarrollarnos. Entonces, esas clases de discursos y esas posturas creo que son más que destacables en la situación tanto mundial actual como también en nuestra región de América del Sur, donde, bueno, los gobiernos están más predispuestos a entregar que a construir. Bueno, algo que lamentablemente se ha ido, yo no sé si se ha ido perdiendo, bueno, creo que sí, ¿no? El paso de los años y de los siglos, me atrevo a decir, por estos lados. En su momento, la unión que hacían los pueblos aquí en la región era justamente para contrarrestar los intentos colonizadores, tanto de los ingleses, portugueses, españoles, etcétera, etcétera. Bueno, con el tiempo eso fue perdiéndose, fue cambiando y hemos recibido otro tipo de colonización. Ahora, en África esto se puede llegar a contagiar a un nivel mucho más grande de lo que se viene aconteciendo. ¿Hay países más propensos a generar este tipo de alianzas o es simplemente una ola que puede llegar a quedar, digamos, simplemente en un intento de nacionalizar justamente los recursos? Bueno, hace 2 años estábamos en otro tipo de programa también radial, y prácticamente una vez por semana también teníamos esta columna internacional, y todas las semanas se daba un golpe de estado nuevo en África. No sé si te acordarás, Sí, sí, sí. aquella época que era casi una lotería a ver quién iba a caer en la próxima semana. Y bueno, esto fue parte de este movimiento de placa tectónica que se da hasta el día de hoy en África. Y algo que ha sucedido en los últimos 2 meses con la llegada de Donald Trump en los Estados Unidos es que el cierre de la USAID, este organismo internacional de Estados Unidos supuestamente encargado de dar ayuda humanitaria, ha sido un golpe durísimo para muchos gobiernos, vamos a decir, tribales, entre comillas, para no decir dictatoriales en África, que vivían a base de la ayuda de los recursos que venían de la USAID, dígase de la CIA o del FBI o de otros sistemas de inteligencia de Estados Unidos, y que se aferraban al poder mediante, bueno, la inyección continua de dinero que era utilizado para grupos mercenarios, acallar la oposición, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Tras la caída de la USAID, el cierre de la USAID en África, muchos gobiernos empezaron a tambalearse, y ya hay al menos 3 gobiernos extra que también ya se han estado posicionando junto con esta coalición de países, por lo cual vemos que esto, más que achicarse, va agrandándose y va tomando otra dimensión. Ahora, el factor que acá juega también, y que hay que tenerlo en consideración, es los diferentes intereses que Europa mantiene en la región. Por fuera de Estados Unidos, Francia, históricamente toda esta región del África occidental ha sido la África francesa, por eso la gran población también afrodescendiente presente en Francia en la actualidad, porque esto eran sus colonias y acá está la servidumbre y de acá se extraían los recursos. Francia es uno de los países que más les ha dolido estos movimientos, y es quien también a la vez está más invirtiendo para mantener el control sobre esta zona y, vamos a decirlo, una especie de control de daño, como se suele decir en áreas de geopolítica, para seguir conservando estos territorios como suyos. Hay un hecho que, ya que estamos en África, hay que destacar, es que estamos delante de una nueva guerra civil, por ejemplo, en el Congo, en donde, bueno, Francia tiene bastantes intereses, Estados Unidos también, en una región rica en recursos naturales, principalmente de coltán y otros materiales que he utilizado en la industria aeroespacial. Y Francia ha invertido y está enviando mucho armamento a grupos paramilitares en el Congo para mantener esta guerra civil y que los territorios con estos recursos queden en manos de ciertas empresas francesas. Lo mismo sucede también con la guerra civil en Sudán. Entonces vemos que todo el continente africano está en un momento de ebullición en los cuales se va a definir su destino para bien o para mal, y en los cuales también juega muchos intereses extranjeros.
Bueno, y evidentemente eso también creo que tiene que ver con este retiro también de acompañamiento económico que realiza los Estados Unidos hacia Europa en su totalidad, y evidentemente Europa empieza a ver también que sus colonias, sus lugares del cuales se nutren, ¿no? Esas colonias que todavía están vigentes, también empiezan a retobarse y se empieza a ver cada vez más complejo. Yo siempre sostengo lo mismo, para mí Europa es uno de los continentes más pobres que hay, a pesar de que nos vendan que es con el que más riquezas hay, para mí es el más pobre, no tiene escasos recursos naturales, depende mucho de sus colonias y evidentemente el retiro o este intento de independización de estas colonias evidentemente va mostrando que Europa depende mucho de lo que suceda justamente en esos lugares y sobre todo esto que estás mencionando vos ahí en África. Bueno, habrá que esperar, ¿no? También en esta nueva lotería a ver si hay alguno de los próximos países africanos, si hay algún intento. Vuelvo a preguntarte nuevamente si en este proceso se comienza como a alborotar otro país. Ahora en este momento, ¿hay algún tipo de alboroto o de movimientos en alguno de los países africanos? Bueno, en Benín, un país pequeñito, insignificante, pero estratégico por los puertos, hay elecciones el año próximo, hay partidos que están siendo prohibidos por el gobierno actual, por lo visto van a tener que adelantar las elecciones y es un país bastante inestable en la actualidad, por lo cual creo que es uno de los países ahí que están baleando, vamos a decirlo, y vamos a ver en qué repercute todo esto. Pero es bastante interesante observar esta región por lo que se puede hacer cuando uno tira para el mismo lado y cuando se da cuenta que, bueno, muchas de las fronteras que actualmente decimos son diferentes países, en realidad eran diferentes tribus o incluso tribus que fueron divididas en varios países. Creo que se recupera ese sentimiento de unidad y qué es lo que nos hermana y hacia dónde seguimos, ya que tienen en común el mismo lenguaje, en este caso el francés, y se pueden ir posicionando de diferentes maneras y ayudándose en sus diferentes debilidades, hace un escenario mucho más complejo y mucho más favorable para el desarrollo de esos países. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía aquí en América del Sur y en América Latina sobre estos movimientos? Creo que es muy importante prestar atención. Bueno, estaremos muy atentos a eso y seguramente, lógicamente, va a pasar por acá, por la columna de Visión Mundial. Estamos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro especialista en política internacional, con esta mirada que hacemos con respecto al mundo, algo que también sacudió un montón la política internacional y sobre todo generó también una cuestión de decir, che, ¿puede pasar eso? O sea, ¿puede haber ese descuido? Estamos hablando de esta filtración de un ataque, ¿no?, que tenía planificado los Estados Unidos y se filtró a través de un grupo de mensajería donde habían habían sumado a un periodista que estaba ahí en ese grupo y se enteró de un ataque que horas después se dio tal cual como estaba detallado ahí en el mensaje. ¿Cómo repercute esto en la política internacional de los Estados Unidos cuando estamos viendo que Donald Trump intenta ser un gran pacificador, si se quiere, pero de repente se empiezan a filtrar este tipo de información? ¿Muestran una cierta debilidad internacional de los Estados Unidos con esto? Bueno, primero, disculpa Bruno que te contradiga, pero el pacificador Donald Trump, poco y nada, por cuestiones económicas y de intereses de Ucrania, porque como no han podido vencer a Rusia en ningún escenario, bueno, ahora toca negociar porque no vamos a estar en guerra perdiendo durante todos los siglos. Entonces, en ese contexto tiene que negociar, pero en otro contexto ya hemos escuchado a un Donald Trump que dice que va a destruir Irán, que va a destruir Gaza, que va a construir sus hoteles en Gaza, que esto, que lo otro, que va a invadir Groenlandia o Panamá. Bueno, no es algo muy pacifista que digamos según los días, según cómo se despierte. Lo que estamos hablando es la filtración que hizo el director del diario The Atlantic, en los cuales un grave error de seguridad nacional de Estados Unidos, el secretario de Defensa de Estados Unidos, lo agregó a un grupo de Signal. Signal es una red social como WhatsApp, como Telegram. Bueno, habían hecho un grupo en Signal, esta gente de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, en los cuales había puesto a los principales generales y políticos para coordinar los ataques en contra del movimiento Houthi del gobierno de Yemen. Perdón, y en ese... Sí, perdón Tadeo que te interrumpa, pero ¿eso suele suceder? ¿Se da así? Es como, che, te comparto en el grupo lo que vamos a hacer ahora, es como una invitación a algún lugar. ¿Se comparte así esa información de esa manera, que van a atacar algún lugar y lo comparten a través de un grupo de mensajería?
Bueno, en línea general no se da en estos contextos, pero Estados Unidos a veces nos da más sorpresa de lo que nosotros creemos. Recordemos que era el mismo presidente George Bush que estaba leyendo cuentos para niños cuando estaba siendo atacado Estados Unidos con el 11S y no abandonó el jardín de infantes hasta que ya lo sacó la seguridad nacional casi por la fuerza. Entonces, no son cuestiones que nos podría sorprender algo de Estados Unidos a esta altura de la historia, pero lo cual nos habla de una gran desfachatez de la situación como para hacer un grupo de vamos a invadir y vamos a atacar cierto país y estas son la operación y estos van a ser los objetivos. Bueno, el error que a puertas adentro, dentro del gobierno de Estados Unidos, no es la creación del grupo, sino que agregaron una persona que no tenía que estar agregada al grupo, que fue lo que estalló en este escándalo, que fue la filtración de información de seguridad nacional de los Estados Unidos, mediante, bueno, creo que acá no hubo ni infiltración, ni hackeo, ni nada que se podría condenar, sino un grave y grosero error del mismísimo secretario de Defensa de Estados Unidos, que por cierto, si uno lo quiere googlear a esta persona, el secretario de Defensa, es una persona supremacista con todo el cuerpo tatuado, con tatuajes de la A a la Z bastante raros, con bastantes cuestiones simbólicas, casi del Ku Klux Klan diría, en los cuales también remarca que el gobierno de Donald Trump, más allá de que digamos, bueno, es Estados Unidos, todos los personajes que uno puede leer y ver los historiales, incluso su mismo secretario de Estado, es decir, el canciller que ellos tienen, Marco Rubio, son todos personajes que más habla de un rejunte que de un gobierno de unidad nacional. Esto es casi como sucedió también a nivel local, alguien dijo tabula rasa y metemos a todos juntos para ganar las elecciones. Más o menos así, porque incluso casi todos los ministros de Donald Trump fueron y son grandes opositores al mismísimo Donald Trump, al trumpismo en su línea general, comenzando por el vicepresidente. Pero bueno, estas filtraciones lo que marca es, un grave error de seguridad nacional y la mediocridad de lo que ha quedado en muchos casos de la política internacional de los Estados Unidos después de Joe Biden. Totalmente. Bueno, yo a mí volviendo un poco a esta cuestión de, ¿se pueden filtrar este tipo de cosas? Recuerdo y creo que quiero que me ayudes en este repaso de la memoria. Acá se filtró también algo muy parecido con una cuestión con Chile hace poquito, ¿no? Que podía llegar a haber algún tipo de ataque o posibles represalias en el caso de que Chile quiera invadir Argentina. ¿Puede ser que se filtró algo así hace un tiempito acá en el ejército argentino? Sí, lo que se filtró eran fotos de un ejercicio militar en la provincia de Mendoza, donde mostraban hipótesis de guerra con Chile, desde dónde vendrían las unidades chilenas y desde dónde responderían las fuerzas argentinas. Claro. Un grave error porque, primero, no hay hipótesis de conflicto alguno con la República de Chile, los hermanos chilenos, y en segundo, si hay una verdadera hipótesis de conflicto hacia la Argentina, viene del Reino Unido y de la OTAN, que tiene una base militar en las Islas Malvinas y que verdaderamente representa una amenaza. Claro. Pero bueno, publicar fotos y esas cuestiones siempre hay que fijarse y que no se cometan errores. A veces son muy grotescos lo que se comete y la improvisación es un grave pecado en temas de defensa y seguridad. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es Corea del Norte. Cada vez que saca una foto del líder y de los misiles, que esto que lo otro, todas las fotos son analizadas muchas veces y muchas veces son retocadas, eliminadas, photoshopeadas, vamos a decirlo de otra manera, de tal manera que solo se muestra lo que se puede ver y no se va a filtrar absolutamente nada que no se quiera que se vea. Claro. Pero bueno, no todos los países tienen esta misma calidad de inteligencia interna y bueno, eso también repercute a nivel internacional. Pero bueno, la situación a veces nos da más sorpresas de lo que esperamos. Totalmente. Antes de cerrar, quiero que volvamos un poquito al conflicto, ¿no? Porque más allá de la filtración de la información, sí se dio este ataque. ¿Podemos desarrollar muy brevemente y rápidamente este conflicto que se está dando ahí? ¿Por qué intervienen los Estados Unidos? ¿Cuáles son los intereses que hay en juego? Y bueno, ¿qué pasa después de este ataque?
En 2 minutos, sin repetir y sin soplar. Bien, lo que estamos hablando es de el gobierno de Yemen, que ha cerrado el Mar Rojo nuevamente. Recordemos lo siguiente: el gobierno de Yemen viene defendiendo a Palestina de la agresión de Israel y se había negociado un cese al fuego en Palestina. Entonces Yemen, bueno, si hay un cese al fuego, nosotros cesamos también las hostilidades en el Mar Rojo, en este estrecho donde circula casi el 40% del comercio mundial por barco. Entonces Israel había negociado un cese al fuego, después rompió el cese al fuego, sigue las agresiones en contra de Gaza. Entonces Yemen, en solidaridad con el pueblo palestino, vuelve a tomar el Mar Rojo y a impedir la circulación de barcos que tengan la bandera de Israel, Estados Unidos o el Reino Unido, que pueden ser quienes financian este país. En medio de ese conflicto, bueno, Estados Unidos vuelve a intervenir en Yemen, vuelve a realizar bombardeos selectivos. Y esto no es nada nuevo porque Yemen ya lleva 10 años de agresión continua de Estados Unidos. Desde el 2014 una coalición de casi 30 países han intentado por tierra, aire, mar destruir este país, pero este país tiene 7.000 años de historia en los cuales ningún imperio logró dominar estas tierras. Hasta el Imperio Romano, en lo que se llamaba la Arabia Félix, intentó muchas veces tomar esta tierra. Es imposible debido a su geografía. Y bueno, Biden anteriormente fracasó en el intento de derrotar a los yemeníes, se fue con la cola entre las patas. Y bueno, Donald Trump no aprende de la historia. Y ojo que esto podría ser histórico, que Estados Unidos sea vencido por gente con sandalias y turbantes 2 veces en 2 años. Y esto podría ser hasta catastrófico para los Estados Unidos, por lo cual lo que suceda en Yemen no es algo menor para analizar. Y que el conflicto haya comenzado con estas filtraciones, bueno, ya lo dejan más mal parado que lo que estaba antes. Tadeo, como siempre, el agradecimiento por la claridad en un momento en el cual el mundo también se vuelve bastante movidito, bastante convulso, y nosotros tenemos la oportunidad de tomarnos unos minutos en radio, que siempre insisto lo mismo, tomarnos un minuto en radio, de pensar, reflexionar y analizar lo que pasa, es sumamente valioso, y es por eso que te agradecemos, Tadeo, estos minutos que nos has dedicado. Tadeo, buen fin de semana para vos. Buen fin de semana, Bruno. Me voy a robar 30 segundos de aire, sí, con todo respeto, que por era favor. Sobre una pregunta que había hecho la audiencia respecto a la medición de la inflación en Argentina. El Sí. diario Bloomberg, uno de los principales diarios de Estados Unidos, sacó una tapa la semana pasada diciendo que la Argentina tenía un método de medir la inflación bastante cuestionable. Entonces, tomemos eso, los medios internacionales ya saben que los índices argentinos mienten, el Fondo Monetario también lo sabe, por ende, como dijo ayer Sper, 20 menos 14 igual a 11, entonces vamos a ver cuánto finalmente lo que llega del Fondo Monetario, porque a esta altura de la historia es más fácil darle a un mono una navaja que a Argentina un dólar. Fuerte abrazo. Clarita la cuenta. Abrazo grande, Tadeo. Buen fin de semana. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro especialista en política internacional, repasando, bueno, justamente lo que viene aconteciendo en el mundo para conocer qué pasa justamente y eso cómo va repercutiendo también en nuestra República Argentina. 8:36 en todo el país. Estamos haciendo No la ven hasta las 9 de la mañana.